Bueno, bienvenidas a todas. Muchas gracias por dedicarnos este rato. Vamos a comenzar repasando un poquito la anatomía de la mama. En realidad las mamas se sitúan entre el segundo y el sexto espacio intercostal de la pared torácica. Este es un lugar estratégico para la colocación del bebé. Las mamas tienen forma y aspecto diferente según las características individuales de cada mujer y no se relaciona con la capacidad de producir leche. Están recubiertas por piel. La capa más profunda de la piel es el tejido celular subcutáneo o hipodermis, que se encuentra en contacto con la dermis y con la epidermis. La capa externa del epidermis es la capa córnea, que está en contacto con el medio ambiente. Esta capa córnea está formada por células cargadas en queratina que se van desprendiendo continuamente en un proceso que se llama queratinización. Esto le da una elevada resistencia a la tracción y a la erosión. Estas células se desprenden continuamente, ¿sí? Y se encuentran inmersas en una película hidrolipídica que se mantiene por las secreciones de las glándulas, tanto sebáceas como sudoríparas, y esto contribuye a mantener la piel humectada y es una barrera adicional frente a las infecciones por bacterias o hongos. Este manto protector siempre tiene que mantener un pH entre 5.4 y 5.9. Este es el medio ideal, es un medio ácido, y se denomina manto ácido protector. Durante la lactancia, la piel está en contacto continuo con saliva, con leche, que tienen nutrientes, agua, enzimas, hormonas, pero producen una humedad excesiva. Y esto puede generar la pérdida de la barrera cutánea con la formación de las grietas en el pezón. Las grietas en el pezón, la verdad que son algo muy común, continúa teniendo una alta incidencia, especialmente en los primeros 30 días posparto, con un 30 o un 35% de mujeres que pueden abandonar la lactancia por esta razón. Y Nancy Monbaker es una especialista en lactancia, creadora de esta aplicación, Breastfeeding Solutions, desarrolló una estadificación de pezones agrietados, que realmente vale la pena mencionar. Esta estadificación son 4 estadios. En el estadio 1, la superficie de la piel está intacta, la mamá manifiesta dolor, irritación, pero no hay ruptura de la piel. Puede haber eritema, hematomas, puntos rojos o edema. Ya en el estadio 2, ya hay daño superficial a nivel del epidermis, hay dolor, por supuesto, y puede haber abrasión, grietas, fisuras, son diferentes sinónimos, pero en realidad lo que aparece es la fisura del pezón, la grieta del pezón. En el estadio 3 ya hay presencia de herida, una herida de espesor parcial. ¿A qué llamamos herida de espesor parcial? Cuando hay ruptura de la piel hasta la dermis superficial. Y en el estadio 4, cuando ya la herida es de espesor total, porque hay ruptura hasta dermis profunda. Esto, por supuesto, genera inflamación, edema, dolor, y también se puede complicar el proceso de cicatrización. Todo esto puede terminar en un abandono de la lactancia. Tenemos que diferenciar los pezones agrietados de otras afecciones mamarias, como son la ingurgitación, el conducto obstruido y la mastitis. Ya, por supuesto, muy conocidos por ustedes, pero vale la pena repasarlo. La ingurgitación es un proceso fisiológico, ¿sí? De aparición gradual. La localización generalmente es bilateral, hay inflamación y calor de forma generalizada, el dolor también es generalizado, y generalmente no hay ninguna repercusión general. El conducto obstruido, a diferencia de la ingurgitación, el comienzo es gradual, luego de las mamadas generalmente, la localización es unilateral, la inflamación y el calor va cambiando y no hay repercusión sistémica. En cambio, en la mastitis, el inicio es súbito, generalmente después de los primeros 10 días, la localización es unilateral generalmente, y hay síndrome de repercusión general, con intenso dolor, con temperatura, con fiebre, y con un estado que simula un síndrome gripal.
Ahora bien, para estas situaciones hay tratamientos convencionales, muy conocidos por ustedes y utilizados, los parches de hidrogel, el uso de lanolina, uso de cremas antibióticas, el ungüento para el pezón de uso múltiple, la colocación de frío o calor de acuerdo a la situación, y también el aceite de oliva, el aceite de coco, los saquitos de té, las hojas de repollo, las hojas de cúrcuma, las sales de Epsom, son todos tratamientos convencionales. Al igual que las curas tradicionales, que la cura seca tradicional es cuando se coloca o un apósito pasivo, como es una gasa que no tiene ninguna función específica, o uso de antisépticos, o el aire, la leche, el agua y el sol, que realmente todos, tanto los pediatras como las puericultoras, estamos acostumbrados a indicar en primera instancia, ¿sí? Cuando hacemos una búsqueda por internet y hacemos la búsqueda especialmente en la página de iLactancia, y estamos frente a un paciente, a una mamá con una herida, no una simple grieta del pezón, aunque también nos puede generar la duda ver qué tratamiento utilizamos, hacemos la búsqueda y colocamos apósitos, parches para cura de heridas. Bien, ¿cuál es el resultado? En realidad, el apósito, los parches para curas de heridas, son compatibles, están permitidos, tienen un riesgo muy bajo para la lactancia, por los componentes que tienen. Pueden contener poliuretano, espumas de poliuretano, siliconas, hidrogel, hidrocoloide, todas palabras que estamos habituados, los que hacemos curación de heridas, a mencionar. Alginatos, que son polisacáridos de algas, gelatina, colágeno, pectina, carbón activado. Realmente todos estos componentes en combinación o de forma individual son los componentes que tienen los apósitos para curas de heridas. Los componentes que tienen son atóxicos y no se absorben hacia circulación sistémica, por lo tanto, no pueden llegar a la leche materna. Son seguros y, por ejemplo, los apósitos de hidrogel mostraron una peor eficacia que la aplicación de los simples escudos protectores y la lanolina en un estudio que se realizó en el año 1998. ¿Sí? Hasta ahí entonces sabemos que cualquier tipo de apósito que nosotros queramos indicar para una mamá que está lactando, está permitido. La verdad, el riesgo es muy bajo en la lactancia. Si repasamos ahora el proceso de cicatrización normal, tenemos que pensar que el proceso de cicatrización en realidad es una serie de procesos que están secuenciados y superpuestos. A los fines didácticos se los divide en tres. En una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de remodelación. La fase inflamatoria incluye la hemostasia, con formación del tapón plaquetario y la activación de la cascada de coagulación para frenar la hemorragia. Se produce migración al sitio de la herida de las células implicadas, que pueden ser los neutrófilos, en esta etapa inflamatoria, que liberan enzimas como las proteasas. ¿Sí? Esto permite la fagocitosis de bacterias y proteínas y se estimula el sistema inmune. Durante la fase proliferativa, los fibroblastos iniciarán el depósito de toda la matriz provisional, que tiene fibronectina y tiene ácido hialurónico. Y luego se estimulan los factores de crecimiento que iniciarán la síntesis de colágeno, tipo 1, tipo 3 y tipo 4. ¿Sí? En la fase de remodelación, simultáneamente se va a formar, por un lado, el tejido de granulación, y los queratinocitos van a ser los que migren desde los bordes de la herida o desde los anexos remanentes para restablecer la barrera cutánea. Como finalización de este proceso, el colágeno 3 será reemplazado por un colágeno tipo 1 que es más resistente. Por lo tanto, sabemos que estos procesos, por más que los separemos entre fases, se encuentran imbricados. Cuando hablamos de cura en ambiente húmedo, hablamos de la utilización de un producto que tape una herida para permitir la generación de un ambiente adecuado
y que sea justamente compatible con el proceso de cicatrización y que permita que todos estos elementos que estuvimos nombrando actúen de forma sinérgica y de forma correcta, ¿sí? La cura en ambiente húmedo, entonces, claramente se trata de la colocación de un apósito específico con características que vamos a desarrollar más adelante. ¿Pero qué permite esta cura en ambiente húmedo? Que está ampliamente utilizada y se sabe de los beneficios con respecto a la cura seca. Permite que la fase inflamatoria sea menos prolongada. Permite que la fase proliferativa sea mucho más optimizada, que proliferen y migren los queratinocitos, que haya diferenciación temprana para restaurar la barrera cutánea, mayor proliferación de fibroblastos y mayor síntesis de colágeno. Y permite también un mejor desarrollo de la angiogénesis y una contracción más temprana de la herida. Por lo tanto, va a favorecer las distintas fases. Un desbridamiento, autolítico en este caso, cuando es con cura húmeda. Hay diferentes tipos de desbridamiento, el mecánico, el quirúrgico en este caso, es solamente la intervención de un producto que genere un ambiente húmedo adecuado y que va a generar un desbridamiento también adecuado. Tardará un poco más, pero es totalmente fisiológico el proceso. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más en detalle. Además, permite el contacto con el exudado. El exudado tiene propiedades bactericidas y es rico en factores de crecimiento. Acelera la epitelización en un 30 o un 40% más con respecto a la cura seca. Aísla la herida del exterior y disminuye el dolor. Con esto entonces logramos un espaciamiento de las curas, una reducción de los tiempos de enfermería y menos manipulación de las lesiones. Con respecto al desviamiento autolítico que se genera con la cura en ambiente húmedo, es un proceso fisiológico que se genera, no hay intervención, no hay posibilidad de lesión del tejido que se está formando, y justamente se basa en la presencia de un microambiente húmedo adecuado. ¿Cómo lo logramos? Con el uso de coberturas que retengan la humedad o sustancias que liberen agua al lecho, de acuerdo a la situación. Es selectivo, no destruye el tejido sano. En este caso, al colocar un apósito para cura en ambiente húmedo, se logró que esta escara necrótica muy adherida al lecho y dificilísimo de sacar si no fuera por un método mecánico, colocado el apósito el 12 de diciembre, el 14 de enero se generó, por un lado, el desbridamiento, la pérdida de esa escara necrótica, y miren cómo mejoró ese lecho de la herida. Este desbridamiento favorece la acción de las enzimas endógenas, de la elastasa, la colagenasa, la mieloperoxidasa, las cirolasas, que son liberados por las células que estuvimos hablando, que justamente participan en el proceso de cicatrización. En este cuadro comparativo tenemos los productos que se mencionan en lactancia, que son, la verdad, amigables con la lactancia, y que forman parte de los productos que están disponibles a la venta. La cura seca, por supuesto, la separamos porque no pertenece, no cumple los principios de cura húmeda, es una simple gasa que puede ser colocada con o sin cremas. Si se colocan con cremas, se va a evitar la adherencia. Si se colocan sin cremas, se va a lograr que se pegue al lecho de la herida, y cuando uno la intente desprender, va a justamente dañar el tejido que se está formando. La absorción es mínima, una absorción como una gasa, y rápidamente toda la humedad va a pasar hacia los bordes y puede macerar una herida. No se produce el desbridamiento autolítico, que vimos que es una de las propiedades de la cura húmeda. Puede ser usado como apósito secundario o no. La frecuencia de cambio es bastante alta, tiene que ser removido varias veces por día. No tiene un índice de transmisibilidad del vapor, que ahora vamos a ver que sí lo cumple la espuma polimérica. No maneja el dolor y, por lo tanto, no es modulador de las fases de cicatrización. Los hidrogeles, que se utilizan también ampliamente para dar humedad a una herida, pueden o no ser absorbentes de acuerdo a la forma en que uno utilice el hidrogel. Se puede utilizar en forma líquida, como justamente con un hidrogel, o en parches.
en parches donde la carboximetilcelulosa, que es uno de los componentes principales, está, pero hay mayor o menor cantidad de agua en ese apósito. Por lo tanto, por supuesto no hay adherencia porque el tipo de compuesto no se adhiere a la herida. La frecuencia depende, la forma que uno utilice de hidrogel va a ser mayor o menor. En general, si se usa en forma con mayor proporción, con un 80% de agua, rápidamente se va a desecar y vamos a tener que volver a colocar el producto. Y después las ventajas realmente no tienen ninguna ventaja con respecto a las espumas poliméricas. Los alginatos, que también se utilizan para el manejo de las heridas, tienen una mejor absorción. Ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de acción del alginato, pero en realidad no actúa como protección, requiere un apósito secundario siempre. La frecuencia de cambios, sí, puede ser una frecuencia un poquito menor con respecto a los anteriores que vimos, y el índice de transmisibilidad es completo porque no tiene ningún tipo de capa semipermeable que lo cubra. En cambio, la espuma polimérica, en este caso la línea que se está presentando hoy, tiene muchos beneficios. Por un lado, protección de la herida, absorción, un alto poder de absorción, desbridamiento autolítico. No se adhiere a la herida, por lo tanto no puede dañar el tejido neoformado. Es un apósito secundario en sí mismo, porque vamos a ver que tiene una capa semipermeable que actúa justamente como barrera frente al exterior. La frecuencia también, de acuerdo al nivel del exudado, va a ser mayor o menor, pero es una frecuencia mucho menor que con respecto a la cura seca. El índice de transmisibilidad de vapor, esto es muy importante porque es muy alto y va variando de acuerdo a la humedad existente en ese lecho. Por lo tanto, es una de las características principales a tener en cuenta. Produce disminución del dolor solamente al colocar, como vimos que es una de las propiedades de la cura húmeda, al colocar el apósito disminuye el dolor, y va a modular todas las fases de la cicatrización que vimos anteriormente. Va a actuar en cada una de ellas. Cuando tenemos que clasificar a los apósitos para cura húmeda, una de las clasificaciones es según el nivel de absorción. Y tanto los alginatos como las espumas son las que tienen mayor poder de absorción. Por lo tanto, frente a una herida con alto exudado, vamos a elegir este tipo de productos, alginatos o espumas. En cambio, cuando tenemos, como vimos en el caso de la herida de la pierna, que tiene una escara necrótica, un tejido seco, desvitalizado que hay que retirar, vamos a tratar de utilizar productos que donen humedad a la herida para generar ese desbridamiento autolítico. Bien, como para solamente destacar dos de los productos que están mencionados como permitidos para la lactancia. Por un lado, los hidrogeles, como para introducir ya después a Alexandra, que va a hablar específicamente de la espuma polimérica, de Polimem, de la línea Polimem. Los hidrogeles son sustancias, como dijimos, destinadas a crear un entorno ideal para la curación y para la cicatrización. Pero justamente tienen una composición en un 80% más de agua, y además tienen otros compuestos que también ayudan en el proceso. Está indicado para lesiones con tejido necrótico seco, la escara necrótica que vimos en la foto, y lesiones con fibrina, que tenemos que tratar de levantar, de desbridar, para estimular el proceso, muchas veces estancado. Por lo tanto, los beneficios son, por un lado, la hidratación del tejido seco, porque penetra en el lecho de la herida, lo hidrata y favorece el desbridamiento autolítico, mantiene el ambiente húmedo, favoreciendo y promoviendo la formación de tejido de granulación, y mantiene el pH ácido entre 5 y 6, que dijimos que es el pH óptimo para el buen funcionamiento de la barrera cutánea. ¿Esto por qué? Porque además reduce la infección por la mayor actividad de los macrófagos en el sitio de la herida. Y las fibras de alginato, que es otro de los elementos que se mencionaron. Estos son polisacáridos naturales, derivados de algas, unas algas específicas. Son biodegradables, biocompatibles, no inmunogénicos, no son tóxicas y son económicas. Esta es
la plancha de alginato, lista sin utilizar. Esta es la plancha de alginato en contacto con humedad, se transforma en gel, se gelifica, y esta es la plancha de alginato cuando ya pasaron algunos días y se desecó. Se elimina como si fuera una plancha seca. Es un apósito absorbente, está compuesto por 80% de calcio y 20% de sodio. No se adhiere y la función principal es la hemostasia. Por esta combinación de calcio y sodio que posee, se produce un intercambio de iones calcio del apósito por iones sodio del exudado, se forma gel y permite justamente, además de la absorción, que no se adhiera a la herida. Ahora bien, vamos entonces a seguir con Alexandra, que nos va a presentar ya la línea específica de Nursiker dentro de la línea Polymem que estuvimos comentando recién a grandes rasgos. Muchísimas gracias. Perfecto. Ale, vos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Quiero agradecer esta invitación. Y pues bueno, vamos a hablar entonces un poco de la parte específica de Nursiker como producto. Voy a apagar mi cámara para evitar la intermitencia con el tema del internet. Y bueno, ¿por qué nosotros mencionamos a Nursiker como una de las mejores alternativas para el cuidado de los pezones en las madres lactantes? Vamos a hablar un poco de ello, no sin antes quería yo contarles un poco que Nursiker hace parte de la familia de productos Polymem, son fabricados en Ferris, una empresa americana que lleva más de 30 años de trayectoria y todo durante este tiempo a nivel mundial, como pueden ver aquí en esta imagen, se ha comercializado y se ha llevado y se ha formulado de forma muy exitosa y hemos podido ayudar a muchas mamás lactantes, siempre de la mano de todos los especialistas que nos acompañan y formulan el producto, pues en América Latina, Norteamérica, región europea, Oriente, África, Asia, Pacífico, de forma, como les digo, muy bonita y muy exitosa, pudiendo ayudar a muchas personas que lo necesitan. Acá vemos la imagen de Nursiker. Polymem dentro de sus grupos de productos tiene muchas referencias. Tenemos acá Nursiker que está diseñado específicamente para las lesiones en pezón, pero tenemos otras referencias como los rosa, que podemos ver acá, inclusive algunas que se utilizan para cesárea y otro tipo de heridas que no estén infectadas. Cuando hay infección utilizamos versiones en plata, siendo nuestro producto el menos citotóxico. Y tenemos inclusive algunas versiones específicas para deporte. Todo esto porque el mundo de las heridas es extenso y tenemos un producto que puede ayudar en cada una de ellas de forma única y específica. Como pueden ver acá en la pantalla, tenemos algunos ejemplos del uso de Polymem en distintos tipos de heridas, como estas lesiones por aplastamiento, abrasiones. En algunos países hemos tratado mordeduras de serpiente, temas de reconstrucciones mamarias con licencias, diferentes tipos de lesiones de úlceras, pies diabéticos, lesiones específicas de cirugía plástica, cirugía normal, cirugía convencional, lesiones en mama, no solamente el tema hacia los pezones, sino lesiones que van muy acompañadas en esta área o en esta zona tan sensible. Ahora bien, hablemos un poco pues, de Nursiker. Nursiker es un producto que ha sido especialmente diseñado para prevenir y tratar algunas de las lesiones que se presentan durante el proceso de la lactancia materna. Realmente es un producto que al tacto vamos a poder ver que es suave, es delgado, es un producto, voy a activar acá tengo una de las versiones que utilizamos. Normalmente pueden ver que realmente es un producto muy suave, es delgadito, es un producto adicionalmente que yo lo puedo conformar, le puedo dar forma que necesite, pero él mismo además se conforma de acuerdo a la herida, es decir, si estamos hablando de una lesión muy grande, él va a tomar la forma de la herida para que todos los nutrientes que él tiene por dentro se puedan aprovechar de forma exitosa, logrando ese cierre de esa lesión.
reticulado, quiere decir que si nosotros lo pudiéramos ver a Nursiker a través de un microscopio en la parte de atrás, lo pudiéramos ver, lo que veríamos acá es esta estructura que tengo en la presentación, una estructura de retículas de Panal, podríamos decir, que le da una característica muy importante y es el poder ser un producto hidrofílico, es decir, que pueda retener la humedad excesiva que está en la zona de la lesión, ayudando a que no se vaya a humedecer de más, pero a la vez aportándole una humectación con uno de sus componentes que vamos a ver más adelante. Es un producto diferente y es único porque funciona con 3 premisas o de 3 formas distintas. Uno, su modo de acción es distinto. El proceso de aplicación es diferente a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de curaciones. Y tiene unos componentes que actúan de forma sinérgica, de forma conjunta, haciendo que el producto sea un modulador inflamatorio, es decir, que logre trabajar en esas fases que nos presentaba la doctora Florencia del proceso de cicatrización de forma adecuada y acortando ese tiempo. Bueno, en conjunto, además, sus componentes tienen la capacidad de minimizar el dolor y la inflamación que se puede presentar en los pezones, en las lesiones que se pueden generar en esta zona. Su primer componente, o el que les quiero hablar en este momento, es el limpiador, es un surfactante. Este componente tiene la misión de limpiar de forma continua la lesión, en este caso de forma continua el pezón y las grietas o lesiones que se puedan estar presentando en ella. Va a remover todo ese tejido hospitalizado, todos los detritos que no deberían estar allí presentes y que van a impedir la cicatrización rápida y oportuna. Y si hay restos de leche materna, por supuesto, los va también a limpiar, va a mantener esa zona muy limpia. El siguiente componente que tiene es un humectante, que es la glicerina. La glicerina le va a aportar un nivel de hidratación y elasticidad óptimo. Recuerden un poco lo que nos mencionaba la doctora María Florencia del tema de la cura húmeda, es la importancia de hacer una buena curación con esta técnica o con este tipo de procedimiento, pero sin que haya humedad excesiva en la zona de la lesión. Así que la glicerina viene y actúa muy bien porque al ser higroscópica, pues le va a retener la humedad que no deba estar y va a aportar humectación de calidad. Se va a comportar además como una barrera ante los estímulos que puedan ser irritantes o que puedan lesionar el pezón y va a evitar que la almohadilla, es decir, que el Nursiker se adhiera. Y esto, por supuesto, va a minimizar el riesgo de dolor al retirarla. No debe haber dolor. El copolímero de almidón es el otro componente que tiene una característica muy bonita, muy importante, y es que absorbe y contiene, encapsulando en él, por eso la característica tan importante de ser reticulado, es porque allí es donde él va a encapsular el exceso de líquidos, disminuyendo que vaya a haber esa humedad excesiva o que haya leche que se haya quedado en la zona del pezón, manteniendo pues todo muy limpiecito, muy adecuado para que pueda sanar esa lesión de forma rápida. Y además, obviamente, al absorber, no succionar, al absorber esa leche que se haya, esa fuga de leche que se haya presentado, pues estamos hablando de un pezón absolutamente protegido. El otro componente que tiene o que hace parte es dentro de su copolímero de almidón, la capacidad de rellenar, es decir, que él es conformable, como yo les mencionaba hace un poco, él va a tomar la forma de la estructura anatómica de la lesión y del pezón como tal, protegiéndolo perfectamente y estando en total contacto con cada centímetro, milímetro y espacio de la herida para que todos sus componentes en conjunto le puedan curar. Tiene una película transparente, que de hecho es esta que vemos aquí en pantalla, y esta película transparente tiene una característica muy importante, y es que le va a permitir una adecuada transmisión de oxígeno, es decir, permite que haya oxigenación y que haya intercambio con CO2 en la zona de la lesión, en la zona de la herida, del pezón, sin que ingresen partículas o microorganismos o agentes tóxicos que puedan generar más daño en la lesión que ya esté presente.
Entonces, sus componentes en conjunto lo hacen una formulación única que tiene la capacidad de minimizar el dolor a la vez que controla ese proceso inflamatorio inicial del proceso de cicatrización y acelera, por lo tanto, ese proceso de curación. Cabe resaltar que ninguno de los componentes que tiene Nursiker es tóxico o citotóxico. No van a generar alergias o irritaciones o malestares ni a la mamá ni al bebé. ¿Por qué es tan efectivo contra el dolor y por qué mencionamos esto? Bueno, cuando se presenta la pérdida de la integridad de la barrera cutánea previo a la aparición de las grietas en el pezón, se va a presentar dolor. Este es generado por unas terminaciones nerviosas que nosotros tenemos que están libres, que se llaman nociceptores y que generalmente se van a activar por diferentes situaciones que pueden ir desde hematomas, edemas, moretones, eritemas, ¿cierto? Donde pues evidentemente al presentarte esto vamos también a tener una acumulación de líquido, una inflamación importante, va a haber esa vasodilatación precisamente, y todo esto se convierte en parte de ese proceso inflamatorio que de no ser tratado pues va a resultar en estas grietas y en estos abscesos acompañados de un dolor importante. Todas estas situaciones Nursiker las puede evitar porque él trabaja inhibiendo la acción de estas fibras nerviosas para que reciban y transmitan la sensación de dolor. Es por esto que básicamente es como si interrumpiera esta comunicación, disminuyera la velocidad de esta comunicación, y lo que podríamos observar es que puede evitar la alodinia, que es ese simple dolor como al roce que genera un malestar, como que me está empezando a doler, pero no puedo determinar exactamente en dónde es. La hiperalgesia primaria, cuando ya hay una lesión in situ y los pacientes de hecho son muy específicos y claros al mencionar qué parte les está doliendo, qué zona les está doliendo, e incluso esa hiperalgesia secundaria cuando ya ese proceso inflamatorio se ha exacerbado y ya pues está doliendo, es una zona bastante grande de la mama como tal, ya pasa a ser no solo el pezón, sino puede extenderse mucho más. Y pues resulta que nuestro producto puede hacer esto porque él tiene la capacidad de absorber iones de sodio de forma capilar a través de la piel y de los tejidos subcutáneos, lo que habla precisamente que al hacer esta absorción pues va a poder hacer una reducción de esa conducción, y esto nos explica un poco el alivio que sienten los pacientes una vez utilizan el producto. Generalmente todas las mamitas nos dicen que el dolor pasa. Esto pues está soportado además en muchos estudios que nosotros tenemos del producto, algunos que se han hecho de forma directa en casa matriz y otros a través de varias instituciones que han sometido el producto a estudios antes de utilizarlos en sus entidades. Quiero mostrarles un par de casos. Este en especial es un estudio del Dr. Bitts, donde él concluye la capacidad de inhibir y disminuir la inflamación y el edema a la vez que disminuye el dolor. Se utilizaron 3 grupos para el estudio, uno de referencia, uno control y uno como tal propiamente de estudio. A los 3 grupos se les hizo, realmente lo que se hizo fue hacer una incisión. El primer grupo, el grupo de referencia, solamente se cubrió con una gasa y se observó cómo se empezaban a comportar estas células nociceptoras. Pueden ustedes ver en esta primera imagen, estos puntos moraditos son esas células, pueden ver cómo se encuentran realmente dispersas esas células inflamatorias, cómo hay espacios acá, estos espacios blancos son espacios intersticiales que nos hablan de cómo empieza a haber presencia de bastante líquido. Y pues pueden ver que esto realmente va a llevar a una extravasación, es decir, que va a haber un dolor importante. En el segundo grupo se hace la misma incisión, pero se utiliza gasa para cubrir. ¿Qué se observa acá? Mayor número de células inflamatorias. Hay más espacios intersticiales y esto nos habla del aumento de esa hiperalgesia, cómo se va a exacerbar. Y evidentemente también esto pues obvio nos habla de ese proceso inflamatorio, cómo se va a llevar allí. En el tercer grupo podemos observar
cómo al usar Polymen, acá se utilizó Polymen, cómo estas células están más focalizadas y canalizadas, de hecho, y por supuesto que hay espacios intersticiales, pero en comparación a los otros dos grupos, son espacios mucho más pequeños y mucho más focalizados también. Esto nos habla un poco, entonces, de cómo se pueden focalizar a través del uso de Polymen, cómo se disminuyen estos espacios intersticiales, es decir, cómo él hace una acción importante para reducir ese líquido, esa extravasación que no debería estar presente, lo cual va a llevar a una mejor circulación, a que haya menos edema, por supuesto menos dolor, y a controlar esa fase inflamatoria para que pueda empezar un proceso de curación rápido. Acá tenemos otro estudio específico, es un caso, realizado en Suecia, y aquí es una mastitis, un proceso de mastitis que llevó a un absceso mamario bastante grande, como pueden ustedes notar acá. Realmente no quería el tratamiento, estaba el tema de querer seguir lactando, pero pues con una mastitis, con un absceso como el que estamos viendo, pues se complicaba mucho la situación, así que se colocó Polymen. Un poco lo que hablaba la doctora del tema del desbridamiento y que es parte de lo que hace nuestro producto, Polymen, no, Nursiker. Y es parte de lo que hace el producto. Fíjense ustedes que al colocarlo él empieza a liberar y a quitar todo ese tejido que no es viable para poder, uno, ver cómo está esa lesión realmente y dos, que la misma almohadilla, el mismo producto empiece a cicatrizar y a limpiar de forma adecuada y en paralelo la lesión. Podemos ver en la siguiente cómo empieza a cambiar fuerte y radicalmente esa lesión, cómo la empieza a granular, a mantener esos bordes. Fíjense ustedes los bordes de la lesión, cómo están de bien cuidados. Esto nos habla de un proceso de cicatrización rápido, donde los fibroblastos y los queratinocitos están muy bien hidratados, están humectados con la glicerina que tiene el producto. No hay dolor. Acá la escala de dolor era 0 ya. Y fíjense cómo empieza realmente a sanar hasta llegar al punto de poder cerrar rápidamente y en un muy corto tiempo la lesión para que la mamita pueda seguir lactando, se va a seguir en su proceso de amamantar. ¿Cómo nos ayuda Nursiker? Bueno, él va a limpiar, a rellenar, a absorber y humectar de forma paralela esas lesiones que se pueden presentar en el pezón y en las zonas aledañas, por supuesto, acelerando ese proceso de recuperación, haciéndolo de una manera simple y efectiva, permitiendo que las mamás continúen amamantando. Ahora bien, también es importante mencionar que puede utilizarse no solamente cuando ya se presenta la lesión, lo ideal es hacerlo un poco antes, precisamente para que estos componentes puedan cuidar esa zona y evitar la generación de estas grietas o que si se presentan cierren mucho más rápido. Por lo tanto, estamos hablando de un producto que nos va a controlar el dolor de forma efectiva sin ser analgésico, va a modular esa respuesta inflamatoria, va a permitir una humectación en el pezón de forma constante, haciendo también una barrera para que no haya lesión por roce con la ropa, con el corpiño, en fin. Va a absorber y mantener limpio el complejo areola-pezón, va a protegerlo de la fricción y va a acelerar ese proceso de cicatrización. Dentro de los principales beneficios que tiene el uso de Nursiker, podemos hablar del rápido alivio del dolor. Una vez se coloca, casi que de forma inmediata, deja de haber dolor. Es un producto sumamente seguro para la mamá y el bebé. Es un producto que va a proteger y que va a prevenir esas lesiones. Es un producto que si ya hay una lesión va a ser una curación rápida y efectiva. Recuerden que son almohadillas transpirables, entonces no hay un proceso de oclusión como nos mostraba en la gráfica que nos presentaba los diferentes tipos de productos que hay en el mercado. Este producto tiene una tasa de transmisión de vapor muy alta, así que las lesiones y el mismo pezón va a poder respirar, va a poder tener una oxigenación adecuada. Se puede utilizar varias veces hasta que él se sature. Ya Jessie nos va a explicar un poco, nos va a contar un poco sobre ello.
Y es absolutamente fácil de colocar y de retirar. No se va a adherir, no se va a pegar, no necesitas colocarles adhesivos, cintas, nada. Es simplemente colocarlo y él solito se queda allí con, contra el corpiño. Normalmente me preguntan qué tan seguro es. Quiero contarles que es un producto ISO, es un producto que ha sido sometido muchas veces a estudios, todos los años se revisa su ISO, de hecho, es de forma permanente en esto. Es un producto 100% seguro, es un producto 100% libre de látex, no tiene nada de látex en sus componentes, tampoco tiene gluten, ni agentes tóxicos que puedan generar algún tipo de alergia, reacción o malestar. Está aprobado en cada país del mundo donde nosotros tenemos nuestros productos, está con el aval y con el registro que le permite ser utilizado de forma adecuada. Tiene, por lo tanto, FDA, Comunidad Europea, y pues en Argentina está avalado por el ANMAT. Los quiero dejar en este momento con Jessie, que nos va a mostrar algunos casos específicos en Argentina. Y bueno, ya al final podremos hablar un poco sobre las dudas que se puedan presentar. Jessie, te doy entonces el paso a la presentación. Hola, bueno, gracias Alex. Continúo contándoles algunos casos de Argentina de mamás que utilizaron Nursicare. El primer caso que les vamos a presentar es una mamá que tiene una grieta en un estadio 2 y el bebé tenía frenillo corto. Ustedes acá pueden ver cómo el 21 de septiembre así era la grieta que tenía, el dolor era súper alto, tenía en el primer día 10 en la escala de dolor y ya en 10 días tenía regenerado el pezón. Pueden ir viendo cómo fue el proceso. En el segundo caso podemos ver una grieta de estadio 3, este es el primer día donde el dolor era súper alto. A partir de empezar a usar Nursicare, pueden ir viendo en el tercer día, estamos ahora, cómo se fue cerrando la herida, y ya en el cuarto día está totalmente regenerada la piel y el dolor es 0. En este otro caso podemos ver una grieta de estadio 4 en ambos pezones. Una era más profunda que la otra, donde vemos que falta una porción de pezón. Acá utilizando ya en el tercer día Nursicare, pueden ir viendo cómo va cicatrizando y se va regenerando la piel. Ya acá en el quinto día está muchísimo mejor y obviamente el dolor fue mermando cada vez. Acá ya en el octavo día está casi regenerado y en el noveno día ya lo tiene totalmente cicatrizada y con la herida cerrada. En el cuarto caso les vamos a presentar una grieta de estadio 2 y también tenía mastitis. A diferencia de los otros casos, este caso la grieta está en la caña del pezón, lo cual es también súper doloroso, pero hay una manera diferente de colocar las almohadillas, que ahora se lo vamos a mostrar, para que llegue específicamente al lugar de la grieta. Esta mamá también tenía mastitis, por lo cual combinamos la almohadilla de Nursicare con Polymem, para que pueda ayudar a desinflamar la mastitis, y pueden ver cómo está puesto de esta manera para que en la almohadilla como que abrace al pezón y llegue puntualmente donde esta mamá tenía la grieta. Acá podemos ver en el quinto caso una grieta de estadio 4, fíjense que antes del tratamiento estaba de esta manera, falta una porción de pezón. A los 2 días de utilizar Nursicare ya empezó un poquito a cambiar su forma, lo podemos ver acá. El 28 de abril, fíjense cómo fue cambiando. Y ya el día 30, en muy pocos días, ya estaba cicatrizado el pezón, y les queremos mostrar acá también cómo queda la almohadilla en los primeros días de uso. Cuando hay una secreción, queda de esta manera. La almohadilla retiene hasta 10 veces su peso.
A partir de que usó Nursicare, pudo seguir amamantando sin dolor. Esta mamá nunca dejó de amamantar, pero Nursicare ayudó para que tuviera mayor confort y estuviera más cómoda con la lactancia. Ahora vamos a presentarles un fragmento de un video de cuando tuvimos el placer de compartir una charla con Alba Padró para Nursicare, hablando de grietas, así que les presento el video. Jessy, ¿no le puedes oír el sonido? Jessy, el audio, se te bloqueó el audio. Debes darle compartir audio. Está al máximo, lo pongo de vuelta a ver si se escucha mejor. A ver. No. No, no sale. Tenés que activarlo, Ceci, tenés que vos activarlo, si no, no te sale. Alex, ¿querés mostrar el video vos? Porque según yo está activado. Permíteme, yo intento compartirlo. ¿Me avisan, por favor? Acá pregunta Marta, ¿cuándo hay pezones muy sensibles? ¿Cómo combatimos el dolor? Bueno, hay diversas opciones. Unas son vuestras almohadillas, que van muy bien para proteger del roce de la ropa, evidentemente. Funcionan súper bien. De hecho, a mí me gustan especialmente por una cosa, y es que no se pegan. Las de hidrogel sí se pegan. Las conchas protectoras, que por ejemplo Medela tiene varios tipos de conchas protectoras, apretan tanto sobre la areola que a veces lo que hacen es aumentar el riesgo de obstrucciones. En cambio, vuestras almohadillas simplemente pues, son blanditas, son cómodas, no se pegan en la herida, el glicerol que llevan no evita ese contacto. Perfecto. ¿Salgo, Jessy? Sí. Bueno, gracias Alex por poner el video. Ahí vimos como Alba Padró, que es un referente dentro de lo que es la lactancia materna, nos contaba sobre las almohadillas, y acá pueden ver cómo es que se colocan, es muy fácil de usar, y algo importante que me gustaría mostrarles, que lo vieron antes también en las imágenes de los casos, es que las almohadillas son súper maleables, se pueden cortar y amoldar a la medida que necesitemos, traen una cuadrícula, por lo cual es súper fácil de poder tenerla como guía, y en el caso de que la grieta estuviera en la caña del pezón o mismo en la areola, si la pusiéramos de esta manera, no llega, por lo cual es importante poder cortarla para que llegue al lugar que necesitamos, sea la areola o sea la caña del pezón. Ahora vamos a compartir un videíto que es que se puede ver cuál es la absorción que tiene. Se te va el audio, ¿quieres que te lo proyecte? Tiene una musiquita nada más. Ah, perfecto. Bueno, acá pudieron ver cómo se arma ese sombrerito. Cuando se arma ese sombrerito hay que cambiarlo. Esto puede suceder en cualquier momento. El máximo de duración de las almohadillas es de 7 días, o si su carga, digamos, llega a estar saturada, se cambia antes. Y ahora seguimos con Alex. Muchas gracias.
Bueno, creo que eso fue la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta. Sí, pregunta Florencia. Florencia Fontana. Buenas tardes, soy pediatra y me pasó que cuando la mamá vino con la caja, quisimos ver qué componentes tenían y no encontrábamos en la caja. Me parece importante que esté escrito en el paquete. Sí, es verdad, ya lo pedimos a la empresa en Estados Unidos. El problema es que nosotros acá en Argentina no podemos modificar cómo viene el producto. Ya pedimos que hicieran ese cambio y le agregaran los componentes. Lo que pasa, dice como que viene con lo mismo que Polymemi, no especifica, es verdad. No sé, Alex, vos Es que cierto, representas a la es cierto. compañía. Sí, es algo que ya hemos estado revisando para agregarlo y hay una ficha técnica que hemos enviado para que en casos específicos ustedes desde Argentina, Flor, las puedan compartir y que pues se puedan conocer precisamente estos componentes que él tiene. Es algo que estamos trabajando para que siempre vaya inserto en las cajas. Bien. Hola, ¿cómo va? Hola. Quería hacerles una pregunta de práctica nomás. ¿Cómo se guardan las almohadillas de un día al otro, por ejemplo, cuando se las retiran? ¿Cómo se pueden guardar? La idea es que las usen las 24 horas, que se las retiren solo en el momento de amamantar o mientras están bañando y la vuelvan a usar. Está pensado el producto y el modo de cura que tiene es usándolo las 24 horas. Permanente. No guardándolas para después. La realidad es que muchas mamás con una caja curan sus grietas y a veces les queda alguna y las guardan, tienen una duración de 5 años del vencimiento, con lo cual si le quedan las guardan, quizás a los meses pueden llegar a tener algún otro problema o no, pero por lo general usan la cajita. Algo que también- importante, perdón, perdón. algo importante cuando se van a retirar el Nursiker para ducharse, por ejemplo, es que él tiene precisamente la cuadrícula, no sé si ahí se ve, aquí está la cuadrícula. La idea es que esta zona quede boca arriba, porque esta es la zona, lo de adentro, esta parte es la que va a quedar en contacto con el pezón. Esta parte la dejamos boca arriba, pues en una mesita, algo, no es necesario taparla o ponerle algo encima. Solo con dejarla así, ir, ducharse y después colocársela es suficiente. No es necesario hacerle nada más al producto o algo previo para cubrir o tapar. Algo que es importante también es sacarse ambas almohadillas. Cuando la mamá está amamantando, si se deja una puesta, se va a recargar innecesariamente. Entonces ahí sí es importante sacarse las dos, como dijo Alex, colocarlas de la parte cuadriculada para abajo, y una vez que termina de amamantar, de uno o de ambos pechos se las vuelve a colocar. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Evelyn, yo también soy pediatra y tenía la duda de una cuestión práctica. En el caso de usarlas las 24 horas, que no siempre sucede, a la noche, con el tema de que a la noche puede haber más pérdida de leche, sobre todo en las primeras semanas, cuando se da la bajada de leche, ¿no se sobrecarga mucho la almohadilla? O porque para sostenerla la mamá va a tener que dormir con un corpiño inevitablemente. ¿Recomiendan igualmente que las usen las 24 horas, digamos? Sí, lo ideal es que las utilice todo el tiempo, sobre todo si hay una lesión, es importante que no se la retire para que pueda sanar, por supuesto, claro que sí. Y en el caso de que no haya lesión ya establecida y estemos en los primeros días del dolor, que la mamá ya me consulta porque siente pinchazos, dolor, ardor, y la grieta todavía es microscópica o no se observa. En esos casos, cuando hay dolor, también sugerimos que lo utilicen y vas a ver que las mismas mamitas, las mismas maternas van a preferir tenerlo con un corpiño suave, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de estos de varilla o no, algo suave, porque el alivio del dolor es absolutamente impresionante. O sea, todas, y vas a ver que te lo van a referir, que enseguida se colocan, enseguida se lo ponen, van a sentir un alivio que ellas dicen que les da confort, que se siente como fresco, es lo que mencionas. Y una última pregunta, perdón ¿Claro? que pregunte tanto.
cuando ustedes recién hablaban de la cuadrilla de atrás, que sirve, que es como práctico para recortarlo en caso de ser necesario. Sí. Si yo le recomiendo a la mamá que higienice una tijera y lo recorte, lo guarda en el paquete entonces y usa el recorte las 24 horas y eso lo puede guardar hasta que lo vuelva a necesitar. El tamaño del disco está diseñado para poder cubrir perfectamente la zona del pezón. Realmente va a ser muy raro que lo tengas que cortar porque él viene en una forma, este no es, esta es otra de las referencias. Jessie lo está mostrando. Ahí le Y muestro. se hacen cortes como el que ella nos está mostrando en pantalla, si lo puedes abrir un poquito, Jessie, gracias. Cuando hay lesiones, por ejemplo, en la caña del pezón, allí es importante porque necesitamos que entre perfectamente, ¿no? Que acceda como lo está mostrando en el dubi que tiene. Y allí va a ser necesario, pero realmente que digamos que lo corten para guardar una parte por el tamaño que traen, no siquiera específicamente, no, deben usarlo completo para que les cubra perfectamente. Creo que yo te digo a Evelyn, que le digo a las mamás cuando me preguntan lo mismo con el tema del corpiño, también pueden usar alguna musculosita que les quede como ajustadita pero no apretada para que se sostenga, digamos, con la ropa y que no se caiga. Y lo del corte es simplemente en el caso de que haya que llegar a algún lugar, si no se utilizan directamente así enteros. Ves que alcanza a cubrir, digamos, todo lo que es la areola y el pezón. Son más pequeños que un protector mamario. Sí, en realidad los conozco, yo ya tengo varios pacientes míos que los han usado. Acá en San Jorge yo llevo ya unas 5 o 6 mamás que los usaron o más. Pasa que nunca habíamos necesitado cortarlo, por eso mi duda, y tampoco lo usaron las 24 horas. Sobre todo a la noche se lo suelen sacar. Por eso mi duda. En la práctica del poco tiempo que hace que los tenemos acá disponibles, en San Jorge, en el interior de Santa Fe, era para saber, digamos, porque era nuevo para mí eso. Evelyn, cuando tengas algún caso y pruebes quizás que lo use las 24 horas, compará los resultados con alguien que lo haya usado anteriormente. Solo de... Claro. Sí, igualmente venimos teniendo buenos resultados. Hasta ahora lo del dolor es cierto, lo refieren, o sea, yo tengo buenas experiencias hasta ahora. Así que por eso, pero nunca me había pasado de necesitar cortar, porque casi siempre lo usamos hasta ahora en las etapas tempranas, digamos. Una sola vez fue un caso de una grieta ya establecida. Y en la bajada de la leche lo único que va a pasar es que probablemente va a necesitar cambiarlos antes porque se van a saturar. Claro, sí. Gracias. Quería hacer una consulta. En el caso de las lesiones que son todavía, como decía Eve recién, por ahí muy pequeñitas y que todavía a lo mejor incluso no tienen nada de secreción. Yo lo que he notado con algunas pacientes que ya lo he usado es que si no hay secreción por parte de la herida, el parchecito, digamos, la almohadilla permanece seca. En ese caso, ¿ustedes recomiendan que la paciente humedezca la almohadilla para que pueda actuar con sus productos, digamos, con leche, preferentemente con agua? ¿Se tiene que mojar el pezón? ¿Cómo sería mejor? He dado alguna indicación, pero prefiero que me cuenten ustedes cómo sería la forma ideal. Normalmente les pedimos, lo ideal es que lo prehumedezcan con agua, ¿sí? No es saturarlo de agua o humedecerlo totalmente, es prehumedecerlo, chispearlo con agua y ya ahí lo puedes colocar para que haga contacto y es todo lo que habría que hacer. Perfecto, gracias. ¿Algún otro comentario, chicas, de la experiencia que han tenido o de las dificultades posibles que tienen con algún problema en particular y que piensan que esta puede ser una solución o no? Nosotros con Romy, que habló recién, estábamos viendo una mamá que lleva un tiempo prolongado con la grieta y ya, según mis cálculos, hace más de 10 días que usan Nursicare. Para mí, escuchando ahora, a lo mejor ella no lo usa las 24 horas. Ahora se lo voy a recomendar, pero no sé si alguna otra cosa les parece.
Lo de activarlo con agua, mínimamente con unas gotitas, y usarlo 24/7. ¿Pero la grieta que tiene es seca o está...? Tiene una partecita, como una capita de fibrina que se hace, que está como levantada, y la grieta, hay, cuando el bebé toma, sí, sangra y se humedece, sí. Parece más ya una úlcera. Claro, porque Claro. en realidad humedecerla, pero ahí la doctora Flor, cuando hay fibrina siempre recomiendan humedecerlo, pero si la No, grieta que posiblemente por eso, por un lado, Florencia, ¿no? Como yo, somos tocayas. Por un lado, hay que tratarla ya como una herida, no como una simple grieta, sino como una herida. Y en ese caso, al tener un sangrado y tener la humedad continua, el bebé debe estar amamantándose continuamente y eso tampoco favorece. Por supuesto, debe haber alguna situación ahí de un bebé que capaz que es más demandante que lo habitual, ¿no, Florencia? Seguramente ese es el problema de cómo manejarlo, ¿no? Sí, pues, lo estoy evaluando por el frenillo también, Claro. pero sí, está tomando teta cada 1 hora y media. Exactamente. En ese caso, la opción es Nursicare, o a veces ya hay que utilizar, que es el mismo, o sea, la composición es la misma, nada más que podemos usar alguno un poquito más absorbente, de la línea Polymem, el Max, por ejemplo, un pedacito se puede usar en esa herida, y se saca y se pone, no se adhiere. Entonces, ya hay que tratarlo, me parece, como cura de heridas, específicamente, y ser... Por un lado, constante, tiene que estar siempre puesto. Se saca cuando toma el bebé, vuelve a colocarse. Esa creo que puede ser una ayuda. No humedecer ni nada, activarlo, porque ya obviamente el bebito está continuamente tomando, y eso ya generalmente genera una humedad excesiva, y hay que evaluarlo, claro, sí, muy en forma particular, porque ya estamos hablando de una herida. No tiene la mamá ningún otro síntoma sistémico, nada, ¿no? No, ya tuvo mastitis, hizo el tratamiento, todo, pero no es una grieta que no termina de cicatrizar en los tiempos que habitualmente vemos. Claro. Flor, ¿y es en la punta del pezón o es en la caña? En la caña, como en la base sería. Habría que cortarlo. A veces sirve que le haga el corte, porque a lo mejor hay veces que tienen el pezón largo y entonces al ponerlo arriba no llega a tocar bien el producto alrededor del pezón. Esa puede ser una razón, sí. Quizás pasa esto a veces, tal cual así. Y usándolo las 24 horas le va a cambiar. Claro, en cambio si lo ponen de esta manera, llega hasta toda la areola. Si lo puedes girar un poco y ponerlo más de frente a ti, porque el fondo no está dejando ver. Así. Ahí. Perfecto. Ponerlo del lado de donde está. Claro, dependiendo de dónde está. Pues, está arriba, así que iría así al revés. Ajá, sí. Hay que cortarlo, Florencia, ese seguro, porque no está tocando. Bueno. No está llegando por el pezón. Eso es importante, evaluar dónde está para ver de qué manera hacer que llegue súper maleable, se puede cortar, así que eso es una súper ventaja. A veces también se puede hacer un corte en el medio, se dobla así, se puede hacer como si fuese una X y se puede colocar. Claro, y también eso abraza el pezón. A veces es más fácil eso, dependiendo cómo sea la mama y el pezón. O sea, todo depende de cómo es la areola, el pezón. Si son muy cortitos, quizás esto se sale, y es más fácil el de la X o cruz. En la presentación está la imagen, si la pueden apreciar, de cómo se corta para poderlo colocar. Es una de las formas, hay muchas maneras. Sí, sí. Y arriba está una pieza de Polymem para otro tipo de lesiones. Entonces, claro, se puede combinar. Claro, se puede combinar la protección del Nursicare en todo el contón, toda la mama, y especialmente un pedacito, encima rinde un montón, porque cuando es una herida pequeñita, uno puede cortar un pedacito, se coloca sobre la herida, eso va a generar también alivio a la mamá lo retira y lo coloca del lado de la cuadrícula en contacto con
una superficie donde lo va a apoyar, eso no hay problema, una superficie limpia, y apoyadito le da de mamar al bebé y lo vuelve a colocar. Entonces, realmente es simple, es muy simple. Se saca como si fuera que se saca o se abre el corpiño para amamantar, bueno, en este caso se retira el producto y lo vuelve a utilizar. Esa es otra opción, que es más Igual te personal. ofrezco, Florencia, que si ella ya se está acabando su cajita, porque lo está usando muchos días, escribime por Instagram y te mandamos un Polymem, una planchita de 8x8, y que con eso ella lo va a terminar de cerrar. Son los mismos componentes, es lo mismo. Tal cual, sí. Yo creo que vale la pena mirarlo, Sí. Flor, para que Te tengas mando la al versión. Lo único que me gustaría Bueno, decirles que tengan en cuenta cuando tienen casos de mastitis también, yo tuve súper buenos resultados utilizando Polymem como en la foto, que es algo bueno también para sumar. Por supuesto, porque estarías combinando todos los componentes que tiene el producto, tanto en el cuidado del pezón como en el tratamiento de la mastitis, y el alivio del dolor es inmediato. El tema de poder focalizar esa parte inflamatoria con todo lo que eso conlleva, como nos explicaba la doctora María Florencia, pues va a hacer que realmente pase ese proceso mucho más rápido y no pierda ese proceso de poder lactar y amamantar a su bebé, ¿no? Una pregunta, en el caso del Polymem, ¿es el que se usa también para las heridas de la cesárea? Sí. Exactamente. Bien, Voy porque acá hay una obstetra que se lo indicó a 2 mamás, que yo sé, ponerlo en el frío antes. ¿Sirve? ¿Se puede? ¿Tiene indicación? No, pero el Polymem. El Polymem. Sí, estoy segura. No. Fue familiar mío una. O sea, le indicó usarlo como se usa, y le dijo, si estás muy dolorida, guárdalo en la bolsita en la heladera antes de usarlo y ponételo frío. Me llamó la atención. Igual, una vez que lo pega, no se lo puede sacar ni nada, o sea... previo colocártelo, como que lo compre. A lo mejor para que de paso le sea desinflame. Frío. Igual eso con el calor del cuerpo enseguida se pierde. Temperatura no. Sí, Eso no te va a servir para nada, realmente no te va a funcionar. Las versiones para cesárea, acá tenemos algunas de las imágenes. Sí, Jessie amablemente nos está mostrando una de las tiras. Es más no habría ningún beneficio de congelarlo o enfriarlo. Recuerden que él tiene una acción directa sobre los nociceptores, sobre esas terminaciones que causan dolor. Y las versiones súrgicas, las versiones de cesárea, vienen en este formato, que son más gruesitas. Acá tenemos la espuma sin protección para que la puedan ver. Y eso tiene una característica importante, y es que pueda dar más protección y confort a la vez que pueda absorber más. Si es una herida que está exudando, pues va a absorber más. Sí, aquí en pantalla voy a juntar dos para que ustedes los vean. Acá está el de abajo, es el tamaño, el grosor que tiene Nursiker y que tendrían los apósitos de hecho regulares. Y encima estoy colocando, para que puedan ver la diferencia, es el Max, que es el que se utiliza para cesárea. O para heridas que están muy exudativas, como algunas que les mostraba yo hace un rato, a ver si las tengo aquí, como estas quemaduras, en fin, hay mucho tipo de lesiones que se pueden presentar y se pueden tratar con Polymem, y por supuesto uno de ellos es el tema de las cirugías, como tal. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Ahí hay una pregunta de Meli que dice si Polymem para cesárea también dura 7 días o menos. No, sí, también dura 7 días. Dura 7 días, sí. ¿Lo pueden poner en la clínica o es bastante fácil? Se lo pueden poner también en su casa y sacárselo cuando retiran los puntos o los 7 días. Sí. La ventaja también con Nursiker con Polymem para cesárea es que la mamita se lo puede colocar, lo puede tener, ¿sí? Y ella va a poder hacer su vida, digamos, se va a poder duchar sin ningún temor a que se le va a mojar o que se va a ensuciar y que va a hacer. No, él por esta membrana de semipermeabilidad y el adhesivo que trae para las versiones de cesárea se va a mantener fijo sin ningún problema. Obviamente tiene que seguir los cuidados normales, no moverse excesivamente, no hacer fuerzas, en fin, todo lo que normalmente los sienten súper protegidas. Claro, de hecho es una protección y
Y algo importante es que como la versión Max es más gruesita, les va a dar un confort impresionante, no les va a dar tanto temor de moverse porque esto les acolcha un poco, es parte de el proceso que hace de protección contra la fricción y el movimiento. Entonces va a venir súper bien. Y por supuesto, esto combinado en los casos de cesárea, el Nursiker combinado con la versión de cesárea es como algo muy top. Realmente el confort en el tema del dolor, el alivio, la absorción, todo lo que él hace es maravilloso realmente. Es otro proceso. Bien, no sé, ¿habrá alguna otra duda? ¿Algo que nos quieran comentar? Bueno, cualquier otra duda que les haya quedado nos la pueden mandar por Instagram o por mail a la página. Hay un WhatsApp también, si quieren. Pone también, sí, Ale, pone nuestros teléfonos por las dudas. Por supuesto, aquí pueden tomar una foto de pantalla, cualquier dato, cualquier pregunta que tengan, cualquier consulta que nos quieran hacer, estamos a su entera disposición. María Florencia, la doctora María Florencia y Jessica en Argentina, yo directamente para Latinoamérica, cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, las saludamos. Gracias, chicas. Gracias.